Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. No es que lo estemos grabando, es que me he liado yo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a CaixaForum. Yo me estoy sumando a la tercera de las lecciones magistrales de esta tanda de la Cátedra de la Caixa impartida por la profesora Olga Cantó, a la que le doy las gracias por venir y, bueno, como se dice siempre al inicio de todas las conferencias en estos tiempos y especialmente en estos tiempos, pero es verdad que hay que decirlo, tanto gracias a ustedes los que están aquí presencialmente atendiendo la conferencia, como a ti, Olga, como al profesor José Luis García Delgado, como no, director de este programa de la Cátedra Fundación La Caixa, Cátedra La Caixa. Y gracias a todos los que están conectados en este programa tan importante para CaixaForum, para la Fundación La Caixa, y esperamos que para todos ustedes. Me he perdido estos 2 primeros días de la dimensión generacional de la desigualdad, pero he tenido la suerte de poder sumarme a esta tercera y quería manifestar, en primer lugar, el agradecimiento a todos nuestros visitantes, tanto en este programa como en las exposiciones, que, como saben, a partir del 1 de junio reabrimos nuestras salas de exposiciones y nuestros centros CaixaForum, velando en todo momento y dedicando enormes esfuerzos a garantizar la seguridad de la visita, pero apostando porque la cultura, el conocimiento, el aprendizaje y experiencias, como se dice ahora, como la que vamos a disfrutar esta tarde o como la que están disfrutando ahora mismo todavía los visitantes de las exposiciones American Dream o Surrealismo y Diseño, es importante hacerlo, y es importante hacerlo con seguridad, pero y si nos quedamos en casa, pues leamos. Sin más, tienes la palabra, que ya la tienes tomada desde hace un par de días. No sé si, José Luis, quieres añadir alguna cosa. Y muchas gracias por este programa tan estupendo que inauguramos hace unas cuantas semanas con la conferencia de Shlomo Ben-Ami y que vamos continuando poco a poco con temas interesantísimos y de lo más pertinente, como siempre en la cátedra, temas de importancia social, de importancia no solo económica, que sea cátedra de Economía y Sociedad, de cuestiones y conflictos que se plantea y a los que tiene que enfrentarse nuestra sociedad, y siempre analizados, pensados y compartidos por personas profesionales, tanto académicos como del mundo de la empresa, en ocasiones del máximo prestigio. Así que muchas gracias, José Luis, y dejo en tus manos la continuación. Muchas gracias, querida directora, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Y ustedes son testigos que cuando no estaba la directora presente, elogiamos el primer día. Yo les dije que era digno de elogio la programación que hay en este gran centro cultural que es CaixaForum Madrid, y el buen tono y el buen estilo que en ella domina, ¿no? Así que muchas gracias, querida directora, querida Isabel, por estar esta tarde con nosotros. Y nada más, no le quitamos más tiempo a la profesora Olga Cantó, que es a quien todos deseamos escuchar esta tercera buena clase, estoy seguro, de este ciclo sobre la dimensión generacional de la desigualdad. Querida Olga, pues vamos a ello. Muy bien, buenas tardes a todos. Y hoy finalizamos el ciclo con esta tercera clase que voy a dedicar un poco más a la zona baja de la distribución de la renta, en particular hoy, porque ya hemos trabajado la relación entre desigualdad, renta, riqueza y la igualdad de oportunidades en la primera clase. La segunda estuvimos viendo qué políticas públicas educativas o postdistributivas, en general redistributivas, van a afectar a los niveles de desigualdad y pueden tener consecuencias a medio y largo plazo. Y en esta última clase nos vamos a centrar más bien en las consecuencias del aumento de la pobreza, es decir, de las rentas más bajas, en la infancia y en la juventud en los países ricos. En particular, voy a centrar, como casi todas las clases, Europa, España y puntualmente, en alguna cosa,
estado tocando el mundo, específicamente sobre todo cuando hablamos en la primera clase de la evolución de la desigualdad de la renta y la riqueza y situábamos Europa en el contexto mundial, que desde mi punto de vista tenía especial sentido, ¿no? Aquí vamos a tratar fundamentalmente la pobreza de los jóvenes y de los niños y en ese sentido me voy a centrar más en todo lo que tiene que ver con familias jóvenes esencialmente, ¿no? Que es como suelen convivir los menores, ¿no? Donde suelen convivir los menores. Vamos a específicamente analizar qué tipo de dinámicas tiene la pobreza en España desde los 90, incluso, bueno, puedo referirme puntualmente a lo que estaba pasando en los 70 y los 80, que no era tan distinto como puede parecer en este aspecto, y no hay muy buenas noticias respecto de esta dinámica porque en los últimos años observamos una cierta cronificación. Todavía incipiente, pero no está claro que no haya una parte de la población que tenga una dinámica de ingresos que no tenía en los años 90 o no, digamos, de forma muy significativa en la población de familias con menores dependientes. Y por último, de forma seguramente más corta, pero más breve, dedicaré un tiempo al debate respecto de la universalización frente a la focalización de las políticas, que es un debate muy abierto en sociología y en economía en estos momentos todavía, porque bueno, ha habido bastantes contribuciones respecto de qué debemos hacer. ¿Debemos universalizar más las políticas o debemos focalizarlas más, ¿no? Los distintos modelos tienden a tener como más ingredientes universalizadores o más ingredientes focalizadores, ¿no? Y debatiremos en la última parte, centraré un poco mi posición respecto a este debate de universalización versus focalización. Pues empezamos entonces. ¿Qué consecuencias tiene o puede tener el aumento de la pobreza infantil y juvenil en los países ricos? Veamos primero la relación entre específicamente prestaciones familiares y el riesgo de pobreza en los más jóvenes. Cuando hablo de más jóvenes seguramente me estoy refiriendo en gran medida a los menores de 30 años, aunque voy a focalizar en los menores de 18, que es la definición de niño de UNICEF y que es explícita en los derechos del menor de hace ya unos años, si no recuerdo mal, de principios de los 90. De manera que hablaré específicamente del grupo menores de 18, es decir, menores de edad, pero también me dedicaré un poco a los que están entre 18 y 29 años, que han sufrido en particular un incremento de las tasas de incidencia de la pobreza que no habíamos visto previamente a 2008, ¿no? El riesgo de pobreza infantil, más que la juvenil, es alto en España desde hace décadas. Si les interesa, hay un estudio que hicimos Magda Mercader Prats de la Universidad de Barcelona y yo hace ya bastantes años, pues eso fue como a mediados de los 90, 96, 97, por ahí, un estudio específico en el cual comparábamos 73, 80, 90 y 95, 96, que eran los años que teníamos datos. Y era de los primeros estudios que analizaban la pobreza infantil en España y vimos que realmente la pobreza infantil era alta desde el 73 y seguía siendo alta. Es decir, estaba por encima de la pobreza de otras edades, ¿no? Las familias con hijos dependientes tenían una incidencia de la pobreza mayor. Por tanto, hace más de 2 décadas que esta tasa es alta. Ahora os voy a enseñar o os voy a justificar lo que estoy contando aquí. A menudo estamos viendo que una parte importante de esa pobreza es más severa y tiende a aumentar la duración, que no era una de las características de la pobreza infantil en España hasta ahora, o por lo menos no significativamente. Como ya he explicado en la clase anterior, el sistema de prestaciones e impuestos es débil en prestaciones condicionadas por renta, especialmente las familiares. Y la gran recesión generó un fuerte aumento de las dos tasas, pero específicamente la juvenil es la que ha subido persistentemente. Es decir, estaba más baja y esa subida la ha dejado arriba, digamos, ¿no? Lo veremos ahora. El peso de las políticas familiares en España se ha reducido muchísimo.
se ha reducido porque nunca fue alto en realidad desde la democracia, a decir verdad. Las políticas familiares, no sé decir si porque se identificaban con políticas del régimen anterior, del régimen franquista, y se consideraban políticas no especialmente deseables, se dejaron prácticamente morir, no se actualizaron durante los años 80, ¿no? Y nuestro gasto en políticas familiares es muy bajo respecto de nuestra riqueza, de nuestro PIB. Debemos tener en cuenta que 2/3 de los 28 países de la Unión Europea tienen una prestación universal por hijo. Es decir, tienen una prestación que reconoce, el Estado reconoce los costes de la crianza. Es decir, el Estado quiere diferenciar a las familias que los británicos suelen llamar double income no kids, ¿no? DINKs, de las que tienen hijos, ¿no? Quiere diferenciar que tienen unos costes de crianza y que la sociedad considera que debe contribuir a esos costes. Esa es esencialmente la justificación de las prestaciones universales, ¿no? En España no tenemos esa prestación universal y la cuantía, tuvimos un experimento, luego podemos comentarlo, del cheque bebé, pero era una prestación de nacimiento, no era una prestación por hijo, era de nacimiento. La cuantía de la prestación por hijo a cargo, que es la que nos queda en realidad ya de la época de la transición, realmente se fue cambiando y se fue quedando en términos de cuantía muy, muy baja. Y con la reforma de 2019, que fue una de las primeras propuestas de cambio del nuevo gobierno, precisamente era la reforma de esta prestación y la mejora, pues fue en la buena dirección, pero tuvo un impacto muy pequeño, muy escaso, porque fue muy limitada, lo veremos luego. Y en este momento, la verdad es que no puedo avanzar mucho más porque estamos en pleno proceso de coordinación de esta prestación con el ingreso mínimo vital. Es decir, no sabemos muy bien qué va a pasar. Justamente con los presupuestos parece que se ha asignado menos cantidad de presupuesto a esta prestación, justificando que el IMV va a cubrir a una parte importante de estas familias. Pero habrá que ver cómo efectivamente luego acaba produciéndose ese paso de las familias que cobran esta prestación por hijo al ingreso mínimo vital. La tasa de pobreza infantil ha sido persistentemente alta. Aquí no tengo datos del 73, pero podemos ver desde el 2004 como la columna azul, la columna de este gráfico, es siempre superior a la columna gris. La gris es la tasa de incidencia de la pobreza de los mayores de 18 años y la azul es la de los menores de 18 años. Claramente estamos a la cabeza, como veis en el gráfico de la derecha arriba, en el contexto europeo. Solo nos supera Rumanía y Bulgaria y los países a los que nos queremos parecer están en la zona medio-baja, ¿no? Otro de los problemas, además, no solo es la incidencia, no es solo cuánta gente está por debajo de un umbral, sino que la intensidad de esa pobreza desde el 2004 al 2018, esencialmente, sobre todo hasta el 2015, como podéis ver en rojo, serían los niños más pequeños, los menores de 6, luego tendríamos en morado de 6 a 11 años y en azul de 12 a 17, pero esencialmente ese gráfico que tenemos, este de aquí abajo, nos va indicando que la intensidad, eso es una medida de la intensidad, cuánto le falta a las familias para llegar al umbral de la pobreza, es algo mayor, o sea, es algo más intensa a lo largo de ese periodo. No solo hay más, sino que es algo más intensa. Por tanto, es preocupante la evolución de los últimos años. Veamos entonces la pobreza juvenil. Si veis las dos evoluciones de la tasa de incidencia rojas comparadas con otros grupos, lo que vemos es que los jóvenes, que es la recta discontinua roja, lo que hace es quedarse arriba. Entre 2014 y 2019 se estabiliza la pobreza juvenil a los mismos niveles que la pobreza infantil había estado desde 2008, ¿no? Es decir, son tasas que están por encima del 25%. 1 de cada 4 menores de 29 años estarían por debajo del umbral de la pobreza. Y eso está indicando que la incidencia sobre esos grupos es claramente mayor
que cualquier otro grupo de mayor edad, ¿no? Y esto se dispara en la gran recesión, es decir, de tener pobreza infantil, esencialmente pasamos a tener pobreza infantil y juvenil, ambas cosas. El impacto de la crisis de la COVID, el gráfico que tenéis arriba a la izquierda, ya os lo he enseñado en la primera clase cuando vimos el impacto de la COVID-19 en la pobreza severa. Y específicamente es importante resaltar que el grupo de pobreza severa de hogares con menores es el que más se incrementa en términos de tasa de pobreza, ¿no? Eso es importante porque lo que podemos esperar es que esta recesión vuelva a golpear más a los jóvenes con menores que al resto, aunque también impacte al resto, porque ahí vemos la columna naranja que también es más alta en hogares sin menores. Pero es significativa, el aumento es significativamente mayor en ese otro grupo, el de hogares con menores. Las dos tablas que tenéis con características familiares de los individuos afectados por el shock de la COVID son simulaciones, no son datos reales. Ahora explico de dónde los hemos sacado. Esencialmente, hacemos una simulación utilizando una previsión de que pierdan el empleo 500.000 de trabajadores en el mes de abril de 2020, que es lo que efectivamente sucedió, pero después pueden haber perdido el trabajo más población, y de hecho ha sido así. Solo simulamos el primer mes, el primer golpe de la COVID, ¿vale? Y lo hacemos para 4 países europeos, Bélgica, España, Italia y Reino Unido. Prácticamente el 43% de los hogares que son afectados por el shock, cuidado, también además del desempleo tenemos en cuenta que entrasen en un ERTE. Es decir, esas 3 millones de personas, trabajadores que entraron en ERTE también están considerados aquí, y estaríamos diciendo que el 43% de las familias que fueron afectadas por este shock serían familias con menores en España. Esa es la primera columna que podéis ver justamente, a ver si ahí, ¿no? Si luego miramos qué porcentaje tienen un adulto empleado, tienen 2 adultos empleados, tienen 3 o más adultos empleados, una de las características españolas respecto a otros países es que tenemos menos, al igual que el Reino Unido, menos familias que sufran este shock con un solo adulto empleado. Eso en nuestras simulaciones nos va a ayudar a que las tasas de pobreza no crezcan tanto. Hay que tener cuidado porque aquí estamos suponiendo que tanto las prestaciones por desempleo del ERTE, que son al fin y al cabo prestaciones por desempleo, están llegando, por tanto estamos considerando que están llegando a las familias tal cual dice la norma que deberían llegar. Y también estamos simulando que el ingreso, aquí no estamos simulando el ingreso mínimo vital. Si lo simuláramos sería para el mes de junio, en abril no lo estamos simulando, ¿vale? No está llegando el ingreso mínimo vital. Solamente estamos asumiendo que los pagos de los ERTEs y de las prestaciones por desempleo llegan en ese mismo mes, digamos, ¿no? ¿Cuál sería simulado la tasa de riesgo de pobreza después de la COVID-19? Y esa es la tabla que tenéis aquí, abajo, en esta zona de aquí, ¿vale? Pues esencialmente lo que nos dice es que hay un aumento en la pobreza infantil que es mayor que en la pobreza general. La pobreza general aumentaría 1 punto, prácticamente, no llega en España, y la pobreza infantil aumentaría algo más, 1 punto y pico. Es decir, el efecto sería mayor sobre las familias con menores. Recordemos siempre que es una medición de pobreza relativa. Aquí no estamos midiendo hasta qué punto estas familias tienen una cantidad de euros iguales para gastar entre un momento y otro, pero abril es un momento tan rápido, tan corto, cuando haces una simulación en un año, pues hay más diferencia. Aquí realmente estaríamos ajustando eso relativamente bien. Lo que estaría, digamos, reduciendo el impacto respecto, por ejemplo, el caso de Italia. Italia, como podéis ver, aumenta desde el 23% la pobreza infantil a un 31%. En España estaría ayudando que haya 2 y 3 adultos empleados. Y eso modera el impacto, ese incremento en el caso español. Y ciertamente, a pesar de que tenemos niveles muy altos, es decir, estaríamos rozando el 28%, es decir, nosotros 28, Italia 32,
Evidentemente, Bélgica sigue con un 13%, pero el impacto de la COVID en esta simulación no sería especialmente grande en el contexto español comparado con los otros 4 países, lo cual es una buena noticia, ¿no? Evidentemente, si esas prestaciones de los ERTE no están llegando, pues la simulación en realidad no está haciendo lo que realmente llega a los hogares, ¿no? Pero bueno, es una primera. Evidentemente, esto es una cosa hecha muy rápido en las últimas 2 semanas, con lo cual pues todavía está en revisión y tampoco quiero decir que sean datos definitivos, ni mucho menos. La capacidad redistributiva de las políticas de prestaciones monetarias para las familias en España todavía son limitadas, a pesar incluso de la llegada del IMV, y os vamos a poder ver dónde se sitúa el IMV en las prestaciones que van a recibir familias, que reciben familias en otros países europeos, y por tanto dónde nos movemos a partir de junio de 2020, ¿no? Que es cuando en principio entra la prestación. Esto es previo, es para 2019, y el efecto sobre la tasa de pobreza del sistema de prestaciones monetarias de nuevo nos coloca muy abajo en la fila de países que estamos analizando en términos de tasa de pobreza. Aquí es tasa de pobreza, cuánto la reducen las prestaciones monetarias. Estamos a la cola. Bueno, más a la cola en lo infantil que en lo general. En lo general, nuestro sistema reduce la pobreza un 53% y la media europea sería un 60%. Evidentemente, esa media europea está liderada, por ejemplo, por países como Hungría, Finlandia, Polonia, Austria, Irlanda, arriba del todo, ¿no? Y en la columna naranja, nosotros en la naranja estamos situados mejor que en la azul, como podéis ver, pero en la azul, que es específicamente en la infantil, somos el último país. Por eso está ordenado por la columna azul, para que se pueda ver que en lo que tiene que ver con prestaciones para la infancia estamos mucho más atrás. De hecho, nuestro sistema solo reduce un 21% esa pobreza, mientras que la media de la UE es el doble, y Irlanda y Polonia, por poner 2 ejemplos, estarían haciéndolo en prácticamente el triple, de hecho el triple que España, ¿no? 64% o 63%, ¿no? 66%, perdón. De manera que específicamente en las políticas familiares estamos atrás. Estamos mejor en las políticas generales para toda la población en términos de reducción de la pobreza, pero en las que tienen que ver con la familia estamos muy atrás. Si analizamos la capacidad redistributiva general, que sería básicamente la desigualdad de los hogares sin menores, con menores y de todos, aquí estamos analizando otra vez el sistema en toda la distribución, ¿no? No solamente a los pobres, sino a toda la distribución. De nuevo, todos los hogares nos colocamos en una reducción del 41,4%, que estaríamos relativamente estamos cerca al mismo nivel que Italia, ¿no? Pero en términos de hogares con menores estamos incluso peor que Italia, ¿no? En términos de comprimir las rentas. Y de nuevo, como ya veíamos ayer, el Reino Unido es el que tiene más equilibrado el efecto redistributivo entre hogares sin menores y hogares con menores. Eso sí, su efecto redistributivo total es menor en este análisis, ¿no? Por tanto, estamos, en términos de los hogares con menores, 10 puntos porcentuales más atrás que Francia y Alemania. Y lo que voy a contaros ahora es por qué sucede eso, por qué estamos tan atrás en términos de las políticas familiares y qué implica eso, ¿no? Nuestro sistema se ha basado mucho en desgravaciones fiscales estatales y de las comunidades autónomas. La importancia de las autonómicas es muy limitada, porque había gente incluso que hacía el chiste de hay que tener, no sé, casi tienes que cumplir como 7 condiciones para recibir una prestación que el gobierno de la comunidad autónoma anuncia bombo y platillo, ¿no? No, tenemos una deducción de tal cual, pero luego miras las condiciones y afecta no sé, a un 1% de las familias con menores, ¿no? Así que las autonómicas realmente tienen muy poca importancia económica. La desgravación fundamental fiscal estatal es la que tenemos en el IRPF, que es una deducción que inicialmente era una deducción en base, que obviamente la deducción en base lo que supone es que es una deducción distinta dependiendo de tu nivel de renta y obviamente se desgravaban más los que más ganaban, ¿verdad?
y posteriormente se reformó y se convirtió en una desgravación en cuota, que para una familia con dos adultos tributando y un hijo sería aproximadamente una desgravación de unos 400 euros anuales para los dos tributantes, ¿no? Digamos, porque se distribuirían el hijo a medias en principio, ¿no? El 50%. Para que os hagáis una idea de cuáles son las cuantías, ¿no? Entre 400 y 400 euros para una pareja con un solo hijo. Después hay algunas diferencias por comunidades y así, es decir, no es exactamente la cuantía en todas las comunidades, pero aproximadamente sí. Y por lo tanto, estas desgravaciones se las aplican estrictamente a aquellos que presentan declaración, ¿no? Después tenemos las rentas mínimas de las comunidades autónomas con una cobertura limitada, como expliqué también ayer, y tenemos la prestación por hijo a cargo estatal, que está condicionada por ingresos, pero tiene una cuantía, como os voy a enseñar ahora, muy baja y un umbral de ingresos también muy bajo. Yo os voy a enseñar al final algunas simulaciones donde subimos el umbral y aumentamos la cuantía y vemos qué pasa, ¿no? Y ahí podemos analizar un poco pues, cuánto dinero habría que gastarse para reformar esa prestación frente a lo que nos estamos gastando, por ejemplo, en desgravaciones fiscales estatales, por hacer una comparativa, ¿no? Incidiendo en lo mismo que estaba contando ayer, en realidad la capacidad redistributiva del sistema de prestaciones monetarias para hogares con menores, que son las columnas rosas, son los hogares con menores, las azules son los sin menores. Como ya podríais esperar, las pensiones contributivas no tienen un gran papel redistributivo en los hogares con menores, pero en España es mayor que en el resto de países, eso también es cierto, ¿no? Pero no son las principales políticas para luchar contra las desigualdades dentro de los hogares con menores, ¿no? En otras prestaciones, como ya explicaba ayer, en realidad esto es muy parecido a lo que expliqué ayer, pero específicamente para los hogares con menores, de nuevo vemos a Alemania, Francia y Reino Unido por delante de nosotros en la capacidad redistributiva de otras prestaciones, ¿no? Todos ellos tienen una prestación universal. Perdón, Italia la tiene limitada por... todos ellos quiero decir Alemania, Francia y Reino Unido. Italia tiene una focalizada, que os explicaré ahora en el cuadro general europeo. Como digo, el gasto en políticas familiares de nuestro país es extremadamente bajo y sobre todo en relación con nuestra capacidad económica, ¿no? El gráfico de la izquierda, este de aquí, pone en relación el gasto en prestaciones familiares en porcentaje de PIB, que es el eje de abscisas, y el eje de ordenadas es la tasa de pobreza infantil, ¿no? Hay una relación moderadamente negativa, como esperamos, que el gasto en políticas familiares no es lo único que determina la pobreza infantil, pero tiene un papel importante. España se sitúa en el grupo con mayor pobreza, cerca pues, de Lituania, de Grecia, de Chipre, por ahí. Luego tenemos arriba también Rumanía, Bulgaria, ¿no? Los que veíamos antes. Y su nivel de gasto sobre PIB en políticas familiares es muy bajo. Está con el grupo de los más bajos, ¿no? Al otro lado tenemos siempre los sospechosos habituales, ¿no? Los países nórdicos, Alemania, Austria, etcétera, ¿no? Y en el gráfico de la derecha, todavía sin tener en cuenta la reforma del 19, esto es antes de la reforma del 19, podéis visualizar lo lejos que estábamos de la media europea en la cuantía de la prestación por hijo respecto de la renta mediana. Es decir, estamos pues, años luz, ¿no? Digamos, estamos allá abajo del todo con una cuantía que es poco más del 2% de la renta mediana, ¿no? Realmente bajísima, ¿vale? Por tanto, en España tenemos un gasto en políticas familiares que es un 1,5% del PIB frente al 2,4% de Francia, 2,6% de Reino Unido, 3,2% de Alemania. Alemania tiene una prestación universal bastante potente, que veremos ahora. Y evidentemente dedicar más presupuesto sirve para reducir esas tasas. No es todo, no es lo único, ni mucho menos. Y además hay políticas complementarias, como sabemos que son las educativas y las sanitarias, por supuesto, las de salud. Pero, desde luego, las monetarias también tienen papel. Y la cuantía de la prestación por hijo es baja, o era bajísima y ahora es baja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto sería el elenco de las prestaciones por hijo a cargo en Europa.
En el gráfico más grande, el de la izquierda, tenéis la cuantía mensual en paridad de poder de compra. Es cierto que el paridad de poder de compra, paridad de poder adquisitivo, nunca compara estrictamente bien, ¿no? Las capacidades de compra de diferentes países, ¿no? Pero bueno, hacemos ese intento de no comparar estrictamente euros, sino cuánto pueden comprar esos euros en cada país. Se supone que sería lo mismo, ¿no? Tenemos evidentemente ahí Luxemburgo, que en realidad Luxemburgo no es un país que uno quiera discutir mucho porque suele ser se sale siempre de los gráficos, porque también es un contexto muy particular, ¿no? Pero hablando de los que están por debajo de Luxemburgo, tenemos a la cabeza Alemania con una prestación. Estos son cantidades mensuales en euros que comprarían lo mismo en todos los países, ¿vale? En Alemania tenemos una prestación de 180 euros mensuales por hijo, universal. Repito, con la percepción de estos países que tienen la universal de que estamos compensando los costes de la crianza, esencialmente, ¿no? La media de esas prestaciones la hemos utilizado habitualmente como referencia para ver hasta dónde podría llegar España, ¿no? Y la media aproximada, como podéis ver, sería alrededor de unos 100 euros mensuales, ¿no? Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Bélgica están por ahí. Entre 83 Bélgica y 95 Dinamarca, Francia está por encima, Irlanda y Austria también, ¿no? Pero esencialmente una prestación por 100 euros, de 100 euros nos situaría en un punto bastante adecuado desde nuestro punto de vista si decidiéramos tener una prestación universal, ¿no? Luego a la derecha, en el cuadro de la derecha tenéis la cuantía mensual de la prestación condicionada por ingresos y en ese sentido aquí no está la información de cuántos ingresos, ¿no? De hecho, la de Italia, a pesar de que la prestación es alta, 143 euros, si no recuerdo mal, el umbral es bastante bajo. Si el umbral es bastante bajo, pues evidentemente el impacto de la prestación es mucho menor, como ya podéis imaginar, ¿no? La española, previa a la reforma del 2019, es la naranja, la que aparece abajo en naranja, que son 26 euros mensuales. O sea, vamos, una cuantía realmente irrisoria desde nuestro punto de vista, como prestación por hijo, ¿no? El umbral, previo a la reforma, si no recuerdo mal, había que ajustarlo por la estructura del hogar, pero para que os hagáis una idea era sobre 12.000 euros brutos anuales, un umbral bastante bajo también. En todo caso, había una significativa población que la recibía, ahora lo veremos al final de la presentación cuando discutamos respecto de universalización versus focalización, ¿no? La reforma nos situó en los dos niveles naranjas que podéis ver ahí. La reforma lo que hizo fue aumentar ligeramente, muy ligeramente, la prestación general y luego añadió un umbral para los muy, muy pobres, por debajo de 4.700 euros anuales, y doblaba prácticamente, o sea, doblaba a 53 euros en paridad de poder de compra, bueno, en el BOE 49, pero en paridad un poquito más, ¿vale? Y nos colocaba en el punto intermedio de las prestaciones focalizadas, pero obviamente capturando una cantidad de población muy pequeña, porque evidentemente menos de 4.700 euros anuales es una población mucho menor que seguramente muchas de las otras prestaciones que tienen los otros países, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación de las prestaciones por hijo a cargo en España en el contexto europeo. Si intentamos mirar hacia adelante, al futuro, y cómo será el impacto del IMV, pues en este gráfico, en estos tres gráficos más bien, tenemos arriba la cuantía del IMV para una persona sola, para una pareja con 2 hijos y para una monoparental, porque de hecho el IMV distingue específicamente a las monoparentales, ¿no? Entonces, si os fijáis, justamente el IMV, si no me equivoco, así lo tengo que mirar así porque la presbicia de nuevo, sí, el IMV es el amarillo, ¿vale? Y el otro sería la media de las rentas mínimas españolas. La media de las rentas mínimas españolas no representa a casi nadie, porque tenemos, no sé, Murcia y Madrid con rentas mínimas muy bajas y Euskadi, vamos, País Vasco, con rentas mínimas homologables a muchos países europeos, ¿no? Entonces, esta media es un poco ficticia, ¿no? Es como, no sabría decir a qué comunidad correspondería, pero vamos,
Igualmente, la morada sería nuestra media de renta mínima, ¿no? Y ahí tenéis la prestación que tendría en una renta mínima media una persona sola. Todo esto está en principio en paridad de poder de compra. Una pareja con 2 hijos y una monoparental, ¿no? El IMV sería en amarillo, como os digo. El IMV mejora la cuantía promedio de las RMI, o sea, está por encima en los 3 casos de la cuantía promedio, ligeramente, pero nos coloca un poquito mejor. La posición de España en el ranking empeora, eso sí, cuando se pasa de las cuantías de personas solas a las de hogares con menores, o sea, nos movemos un poquito a la derecha, lo cual quiere decir que a pesar de que el IMV está teniendo en cuenta específicamente a las monoparentales y a las familias con menores, pues en el contexto europeo no lo tiene tanto en cuenta como otros países. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Nos movemos un pelín a la derecha, ¿vale? Es verdad que un poquito menos en las monoparentales. Hay que tener siempre en cuenta que el IMV está focalizado en pobreza severa y, por lo tanto, en cuanto a adecuación, que es lo que se llama la adecuación de la prestación al umbral de la pobreza, pues nos dejamos fuera mucha gente, porque una familia compuesta por una pareja y 2 hijos estaría recibiendo una prestación que es el 45% menos que el umbral para ese hogar. Es decir, no lo estamos poniendo en el umbral de la pobreza, lo estamos dejando prácticamente en el medio, ¿no? Digamos. En ese sentido, es importante tener en cuenta a quién estamos dejando fuera y hasta qué punto querríamos coordinar eso con las políticas fiscales que estamos aplicando en otras zonas de la distribución, ¿no? Bueno, después al final os voy a enseñar algunas simulaciones respecto de posibles políticas que podríamos hacer. O sea, pensemos qué podríamos mejorar y cuánto nos costaría mejorarlo, ¿no? Antes de eso, voy a abordar la cronificación de la pobreza infantil en particular, que me parece preocupante, cuando en España en los 90, aunque teníamos una importante tasa de pobreza, la duración de esa pobreza no era muy larga, no era larga, de hecho, en el contexto europeo, mientras que en los últimos años se observa una cierta cronificación. ¿Por qué es importante la cronificación? Pues porque yo siempre cuento a los alumnos, cuando les explico dinámica en economía del bienestar, que a uno no le importaría ir a la cárcel un día, porque ir a la cárcel un día puede ser hasta gracioso, ¿no? Vas a ver cómo es aquello, ¿no? Vas a ver, no sé, puede ser hasta interesante. Yo hasta Alcalá Meco me ofrezco para ir un día, ¿no? Que me pilla cerca. Pero en el momento que nos digan que la duración de esa visita no va a ser un día, sino que van a ser un par de meses o van a ser un par de años, la cosa cambia, ¿no? Ya no me ofrezco para ir. Entonces, la duración en pobreza es un poco parecido. La duración es clave en términos de la pobreza, porque estar poco tiempo tiene unos efectos muy distintos que estar consistentemente, digamos, por debajo del umbral. Entonces, habitualmente 3 o más años consecutivos, también porque las fuentes de datos que tenemos no nos permiten mucho más, vemos que generan muchas dificultades para las familias, ¿no? Es mucho más difícil salir cuanto más tiempo estás por debajo, ¿no? Hay una persistencia en la pobreza. Y, de hecho, hay estudios que indican que en muchos países ricos la probabilidad de ser pobre es prácticamente el doble si se ha sido pobre el año anterior, o sea que la persistencia está ahí. Luego habría que analizar por qué hay persistencia. En casi todos los fenómenos sociales hay persistencia, y en este también. Por lo tanto, sacar a la población de esa situación es relevante. Y en los más jóvenes y adolescentes también hay literatura amplia que nos dice que la pobreza crónica está relacionada con dificultades de aprendizaje, con conductas antisociales, con bajo nivel de salud de adulto y con dificultades para encontrar empleo también en la madurez, ¿no? Entonces, estas son las preocupaciones respecto de que se cronifique la pobreza. España tenía una pobreza más bien transitoria y recurrente. En el Reino Unido hubo mucha discusión en los 90, en el segundo, uno de los, ya no recuerdo quién era el primer ministro, pero lo tengo en la cabeza, su cara, pero no me sale el nombre, porque hubo realmente
empezaron a discutir que realmente se hablaba mucho de pobreza, pero que la pobreza británica era pobreza transitoria, ¿no? Y que realmente la pobreza crónica era muy baja. Es un argumento muy interesante, claro, lógicamente, y claro que sí. ¿Pero qué descubrieron? Que los transitorios, en gran medida, eran recurrentes. O sea, que eran los mismos que volvían a caer. Es decir, había como un grupo de población que entraba, salía, y evidentemente eso no era óptimo, digamos, ¿no? Porque transitoria durante un tiempo relativamente corto y nunca más no es igual que transitoria y recurrente, ¿no? Pues eso es lo que teníamos en España precisamente en los 90, ¿no? Mucha pobreza transitoria, pero también mucha pobreza recurrente. Ahora os lo voy a enseñar. Este es el gráfico clave para eso. Las columnas amarillas de la derecha son para distintos países: España, Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal y Reino Unido. Y lo que podéis ver es que el total, digamos, pobres alguna vez, en un periodo de 94 a 2001 de 8 años, si no me equivoco, esencialmente casi el 45% de la población pasa por un año por debajo del umbral. Que uno dice, casi no se lo cree, que el 45% de la población en uno de esos años está por debajo del umbral de la pobreza. Pues esos son lo que dicen los datos del panel de hogares que teníamos en los años 90, ¿no? ¿Y qué países se parecen a España en ese brutal, digamos, dato? Pues Portugal. Portugal también tiene mucha población que transita por la pobreza al menos un año, ¿vale? Pobres alguna vez. Pero fijaos, Portugal en aquel momento tenía mucha más pobreza crónica, porque pobreza crónica es la azul, la columnita azul. Y Portugal tenía de las dos, ¿no? Tenía mucha gente que pasaba alguna vez, pero tenía mucha gente que persistentemente era pobre. En España eso era mucho menos. Es verdad que era menos aún en Dinamarca y menos en Alemania, pero estábamos a un nivel similar al francés y similar al Reino Unido. En lo que nos distinguíamos especialmente, nosotros en particular, es en la columna naranja, que es la pobreza recurrente, la que entra y sale, que vuelve y vuelve a salir y vuelve a entrar y vuelve a salir y vuelve a entrar, ¿vale? Esas eran las características que teníamos antes de este siglo, digamos, ¿no? Después, en 2011, aquí no os lo estoy enseñando porque estos resultados son del panel de hogares, pero ha habido un informe interesante en el 2015 de la Unión Europea, utilizando datos de la encuesta de condiciones de vida, que en 2011 de nuevo nos trae la misma conclusión. Una ventana, en este caso, desgraciadamente, más pequeña, por lo tanto es difícil comparar. Cuando la ventana es de 7 u 8 años y la ventana luego pasa a ser de 4, pues no estás midiendo lo mismo, lógicamente. Pero bueno, en una ventana de 4 años, más de 4 de cada 10 españoles vivían al menos un año con ingresos por debajo del umbral también, en el periodo que analiza básicamente en 2011, ¿no? Bueno, creo que el análisis está realizado entre el 8, 9, 10 y 11, ¿no? El doble que la media europea. Y prácticamente la mitad de ellos conseguía salir, pero volvía a caer al poco tiempo, mientras que en Alemania, Francia, Reino Unido y Portugal eso le sucedía solo a un tercio. Así que nosotros teníamos pobreza transitoria y recurrente y íbamos más allá que el Reino Unido, ¿no? Que también había tenido bastante de ese tipo de pobreza. Nosotros teníamos más todavía. ¿Qué va pasando? Aquí de nuevo, este es un gráfico precisamente de ese informe que se llama Poverty Dynamics in Europe from What to Why, de la European Commission del 15, es el último que yo conozco. Y aquí aparece el cálculo de personas por persistencia por debajo del umbral en 2011 y el azul sería un año, 2 años el naranja, el morado 3 y 4 más el verde. De nuevo, aquí todavía el verde en España es intermedio, la cantidad de pobreza crónica no es muy alta. Lo que sobre todo tenemos es de 2 y 3, es decir, personas que pasan de los 4 años 2 o 3. De nuevo, los transitorios y recurrentes, ¿no? ¿Vale? Fundamentalmente, el nivel educativo y la inserción laboral son las variables que identifica este informe que están marcando la dinámica de la pobreza en España y en Europa. Las variables son bastante parecidas en los distintos contextos.
Y la pobreza más recurrente, como esperábamos, afecta más a los menores de 65, es decir, están en el mercado de trabajo, son hogares con bajo nivel educativo, menor número de perceptores de ingresos, lógicamente, claro, ocupaciones de menor cualificación y también el empleo por cuenta propia y la presencia de menores dependientes. Es decir, tener menores dependientes también es una variable que aumenta el riesgo de ser pobre recurrentemente, ¿no? Bueno, ¿qué empieza a pasar del 2008 al 12 a partir del impacto de la recesión? Si nos miramos las tasas de riesgo de entrada y de salida, aquí lo que vemos son los flujos, ¿no? Porque un stock nos dice cosas, pero un flujo nos explica más, nos explica qué está pasando. Podemos tener la misma tasa de desempleo, pero podemos tener flujos de entrada y de salida enormes. Eso significa que es muy fluido, entra y sale mucha gente del desempleo. Esto es lo mismo, exactamente igual. En el caso de España, en el periodo 2008-2012, como veis ahí marcado en rojo, llamamos la atención. ¿Por qué llamamos la atención? Por nuestra tasa de entrada. Nuestra tasa de entrada es particularmente alta, mientras que nuestra tasa de salida está en la media europea prácticamente, ¿no? Por lo tanto, si entra mucho y sale la media, el stock aumenta. Es decir, se está cronificando lentamente en ese periodo la pobreza. Evidencia posterior, con la misma base de datos, de hecho, nos va a decir también eso. Precisamente, en uno de los informes que hemos hecho para el proyecto Necesidades Sociales, lo que empezamos a ver a partir de 2008, como veis en este gráfico de aquí, es que si medimos pobreza crónica, porque no me vale la medición de la Unión Europea que dice 2 de cada 3 años, porque si cojo esa, en España, 2 de cada 3 años me cojo a los transitorios y recurrentes, que no es lo que quiero. Para España esa medida es muy mala desde mi punto de vista. Hay que mirar cuántos están varios años consecutivos, no están fluctuando, porque si no, no capturas a los crónicos. Bueno, pues el porcentaje de personas que viven en hogares en riesgo de pobreza durante 3 o más años consecutivos claramente prácticamente se dobla. Desde el año 2000, bueno, de hecho se dobla desde el 2008 al 2016, ¿no? Pasa de 6,5 a 13,5. Es verdad que este dato no lo tenemos actualizado a día de hoy, pero creemos que la tendencia no se ha reducido. Y específicamente lo que vemos también es que aumenta la pobreza crónica y se hace también la pobreza más severa, porque la pobreza consistente, que sería la que mezcla 2 factores, no tener ingresos monetarios suficientes y además tener privación material, faltarte bienes para desarrollar una vida adecuada en el contexto de un país como España, ¿no? O como los países europeos en general, ¿no? Y aquí lo que veis también que sucede entre el 8 y el 17 es que pasamos ese grupo que le pasan las 2 cosas. Está privado y no tiene ingresos. También pasa del 6,8 al 8,8, sube 2 puntos, que es importante. Por tanto, algo más severa, algo más crónica en general. ¿Y si nos vamos a los menores? Pues los menores están peor. Los menores tienen más pobreza consistente de la que os acabo de hablar. Es verdad que, afortunadamente, desde el 14 al 18 se ha cerrado un poco la brecha con la población general y también se ha reducido la de la población general, pero en el riesgo de pobreza crónica no ha habido reducción de brecha. Se mantienen al 18,5 respecto al 13,5. Por tanto, vemos un proceso de cronificación, al menos hasta 2016, de la pobreza infantil en particular, de los menores de 18, de 0 a 17 años. La transmisión intergeneracional todavía es moderada, desde mi punto de vista, pero está en un ligero aumento. La capacidad, por ejemplo, de llegar a fin de mes, si es alta o es baja, si tenías dificultades cuando eras adolescente, no estamos en un nivel altísimo. Fijaos que alta dificultad sería el azul y baja dificultad sería el amarillo. Alta dificultad no estamos entre los países con un porcentaje mayor,
Pero de todos modos, digamos, aunque estemos en una persistencia algo menor que los países del sur de Europa, la tendencia no es positiva. De hecho, hay un informe, que no estoy presentando aquí resultados, de FOESA, donde se calcula el riesgo de exclusión y si has sufrido dificultades económicas en la adolescencia, el riesgo de exclusión social es el doble de la media de la población y se duplica la probabilidad de no terminar los estudios secundarios obligatorios. O sea que pasar esos periodos de baja renta en la infancia y la adolescencia es particularmente malo. Por lo tanto, es algo que tenemos que tratar de evitar con la política pública. La verdad es que no he podido todavía explotar suficientemente la fuente del 2019 que nos permite ver la transmisión de generación a generación y presento unos resultados muy básicos solamente de riesgo de pobreza según el nivel educativo de tus padres. Y lo que podemos ver es que, esencialmente, el riesgo de pobreza es menor a mayor nivel educativo, como ya esperábamos, y la diferencia observada, ya digo muy rápido porque no he explotado suficientemente estos datos todavía, entre 2019 y 2005, ¿no?, con 14 años de diferencia, es que la educación secundaria de los padres empieza a tener menos capacidad protectora. Las columnas, fijaos que hay más pobreza en 19, ¿no?, porque la pobreza total es 20 frente a 15 y algo, ¿no?, o 16. Por tanto, hay un incremento de la tasa de pobreza de este grupo, que es el grupo que se identifica para la parte de la encuesta en la que le preguntas por los padres. No es todo el grupo, ¿no? No es toda la población de la encuesta. Pero digamos que en ese grupo hay más tasa de pobreza, como en realidad hay más tasa de pobreza general, pero no es exactamente ese dato, ¿no? Lo que digo es que la bajada, digamos, cuando miras los niveles educativos, desgraciadamente de nuevo nos dan niveles educativos distintos dependiendo de la encuesta y eso no nos facilita mucho la vida, la verdad, pero bueno. La parte central, es decir, que serían esta zona, si comparamos la altura de estas con la altura de la general frente a la altura de esta de aquí con la altura general, parece que la educación secundaria, madre o padre, porque los colores corresponden a madre o padre, ¿vale? El naranja es madre y el azul es padre. Pues esa educación secundaria parece que tiene un poco menos capacidad de protección en el segundo periodo. Pero ya digo que son datos un poco preliminares. Y la educación universitaria tiene un poco más que lo que tenía en 2005. Pero todavía, como digo, no lo hemos trabajado suficiente. El debate sobre la universalización, y con esto voy a terminar resumiendo un poco las tres clases rápidamente. Hay un debate sobre si deberíamos universalizar o deberíamos focalizar, ¿no? Y hubo mucho debate en España cuando se diseñó el cheque bebé, ¿no?, en su momento, porque no estamos acostumbrados a políticas universales familiares. Yo siempre discutía con los que decían que no era posible hacer una política universal de ese tipo porque estábamos dando dinero a los que ganaban más de 300, 400.000 euros y estas cosas, ¿no?, que tributaban, pero que por qué se tenían que llevar esas cuantías, ¿no? Bueno, les estamos dando una desgravación de 400 euros desde hace muchos años. Quiero decir que es un reconocimiento a los costes de crianza. Yo no veo mal que las clases altas vayan a la educación pública ni que gasten de sanidad pública, que es universal. Y en ese sentido creo que es un debate un poco viciado, ¿no? Es un poco, bueno, 2.500 euros para comprarse un bolso de Gucci. A mí nadie me ha preguntado en qué utilizo los 400 euros de la desgravación. También me puedo haber comprado un bolso de Gucci con ello. Es lo que creo que hay hay mucha pose en este tipo de políticas porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a políticas contributivas. El que ha contribuido se recibe, ¿no? Y las universales nos suelen sonar mal para la población más rica, en general. Y nadie se pone a pensar qué tipo de desgravaciones fiscales tiene cualquier persona que tribute. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que romper un poco el debate y tratar de debatir tanto las desgravaciones que tienen los que tributan como las prestaciones que tienen los que tienen un determinado nivel de renta, ¿no? Y luego yo también introduciría en el debate que tenemos que elegir entre universalizar y focalizar, ¿o no? Pues tampoco creo que tengamos que elegir.
en realidad. De hecho, lo que os voy a presentar es que los países que tienen prestaciones universales por hijo también tienen focalizadas y también tienen desgravaciones y también tienen ayudas para vivienda y para salud específicas para familias con necesidades, ¿no? Es decir, en general suelen tener un cóctel de políticas, no tienen una sola política. Por lo tanto, yo creo que el debate es un poco ficticio, ¿no?, en ese sentido. Por tanto, en la mayoría de los países de la Unión Europea tienen prestaciones universales por hijo como pilar fundamental del sistema de protección a la infancia. Adicionalmente, muchos países ofrecen ayudas complementarias, ¿no?, en deducciones fiscales, transferencias condicionadas por renta, etcétera, como os decía. Generalmente las financian con impuestos generales, pero hay algunos países que incluso las financian con cotizaciones, normalmente con impuestos generales. La mayoría las focalizan en 18 años, aunque algunos las alargan, ¿eh? No somos los únicos que tienen a los hijos en casa más tiempo, y algunos incluso, si están realizando estudios que no tienen por qué estar en casa, pueden estar en la universidad y depender económicamente de nosotros, entre los 19 y 27 años tienen ayudas para la crianza. Y obviamente, en cuanto a incapacidad, la mayor parte de los países también diferencia la incapacidad y, de hecho, la prestación por hijo a cargo, a decir verdad, es una prestación realmente significativa para los menores que tienen este tipo de problemas, ¿no?, fundamentalmente, ¿vale? Como digo, en la mayoría de los países la prestación no varía con la renta, es una prestación fija. Hay algunos que sí, pero en la mayoría no. Y varían, eso sí, con la edad del hijo y con el número de hijos. Esto sí que hay variaciones. A veces también reconocen que haya situación de desempleo a mayores o que haya monoparentalidad, ¿no? Reconocen un riesgo mayor y una necesidad mayor. También es verdad que nosotros en las prestaciones contributivas por desempleo y no contributivas por desempleo también se considera el tener menores, con lo cual en parte de nuestro sistema sí tenemos esa sensibilidad, ¿no? ¿Qué les pasa a las universales frente a las focalizadas? Hombre, las universales son más caras. Eso es cierto, claro, ¿cómo no? Son mucho más caras. Ahora vamos a ver algunos de los precios de las prestaciones, ¿no? Para el mismo nivel de eficacia en reducción de la pobreza, pero es que en realidad su objetivo no es ese, su objetivo es compensar los costes de crianza. Ese es su objetivo. Su objetivo no es tanto reducir la pobreza, que también, pero sobre todo reducir los costes de crianza de los hogares que deciden tener hijos, ¿no? Y la ventaja que tienen respecto a las focalizadas, teniendo en cuenta la desventaja de ser más caras para el mismo nivel de eficacia, es que tienen menos gastos de control, porque es mucho más fácil asignar una cuantía a todos los menores. Al estilo, como digo, del experimento del cheque bebé que se realizó a través de la agencia tributaria y que asignaba una cuantía a los que, en el nacimiento estrictamente, ¿no? El sistema en concreto del cheque bebé a mí no me gustaba porque un pago, una cuantía de 2.500 euros en un momento de nacimiento no me parece el modo más adecuado. Me parece mucho más adecuado una transferencia mensual que en 25 meses, a 100 euros, pues ya tenemos los 2.500, ¿no? Pero me parece más adecuado. De hecho, es que todas las prestaciones de este tipo universales en Europa son mensuales, ¿no? Pues para terminar, me gustaría enseñaros los números de los costes de estas cosas, simplemente para situarnos un poco en cuánto cuesta una política como de la que está hablando, ¿no? Y aquí hay muchos datos, así que, por favor, no os mareéis con los datos. Yo os voy a indicar un poco a qué me refiero. Esencialmente, partimos de una situación en España en 2018, cuando no se había reformado la prestación por hijo a cargo, y nos situamos ahí. Ese es el mundo en el que estamos mirando, ¿no? El 17% de los menores de 18 años en 2017 estaban recibiendo la prestación por hijo a cargo en España, ¿vale? Prácticamente 1.400.000 menores son menores sin discapacidad, ¿de acuerdo? La prestación por discapacidad es mucho más alta, es mucho más significativa. Realmente es para lo que realmente servía o sirve la prestación por hijo a cargo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, tenía un coste presupuestario de 1.474 millones. Y si veis a la derecha, ahí tenemos todas las prestaciones relevantes, ¿no?, o deducciones. En realidad ahí están todas las deducciones
las cuantías de las deducciones que tenemos en el IRPF. Pues, por ejemplo, el mínimo por descendientes, que es al que me refería antes, esto es una aproximación, ¿eh? Puede estar entre 4.000 y 5.000 millones. En realidad, la agencia tributaria, de hecho, no nos da el dato concreto, sino que tenemos que básicamente simularlo por su estructura y son como 4.000 y pico millones, podrían ser 5.000, porque de hecho hay diferentes diseños por comunidades autónomas y aquí está elegido un diseño básico, ¿vale? Pero nos estaríamos gastando del orden de entre 4 y 5.000 millones en ese mínimo por descendientes, ¿no? Para la población que tributa. Y también hay una deducción para las familias monoparentales de 9 millones de euros, que es muy, muy pequeñita, una deducción por familia numerosa. Hablamos siempre de 2018, si no me equivoco, los números están calculados para esa fecha, 610 millones, casi 1.000 millones para la deducción por familia numerosa y discapacidad y otros 500 para la deducción de madres trabajadoras con menores de 3 años, ¿no? Abajo, en el cuadrito que tenéis a la derecha, este de aquí, el cuadro de aquí, es la simulación. La simulación es, obviamente, me ha quedado ahí el puntero, la simulación no es exacta, es decir, el simulador es una gran calculadora y, por ejemplo, cuando simulo, en lugar de conseguir los 1.474 millones que nos gastamos en la prestación por hijo a cargo, solo llego a 1.375. Bueno, casi lo cuadro, pero no lo cuadro bien, no lo cuadro perfectamente, porque es una simulación. Estamos sobre datos de encuestas, no datos de registros, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos costaría una prestación por hijo a cargo con una cuantía multiplicada por 4, es decir, 100 euros al mes, que es la media de la Unión Europea, subiendo el umbral de 12.000 euros al año a 20.000? Pues 3.600 millones, ¿vale? Es decir, menos que el mínimo por descendientes, por ejemplo, ¿vale? ¿Y a dónde llegaría? Pues a 2,5 millones de hogares y a 9 millones de personas. Si hiciéramos la universal, que es la más cara, la universal no tributable, es decir, la hacemos no tributable porque también la podemos hacer tributable. Si la hacemos tributable, los que están tributando por un nivel de renta más alto van a tributar más por ella. Si no es tributable, nos costaría prácticamente 9.900 millones. Llegaría, obviamente, a muchísima gente, a 20 millones de población en hogares perceptores, 20 millones y medio, y serían 5.300.000 hogares que recibirían esa prestación. Si la hacemos tributable, el impacto sobre la población es el mismo, pero nos cuesta un poquito menos. Nos cuesta, en lugar de 9.900 millones, 8.400. Es el doble de lo que nos estamos gastando en el mínimo por descendientes. Es para tener un poco los números, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Es una locura hacer una prestación universal de este tipo? Pues bueno, cuesta esto, aproximativamente, ¿no? Es para que tengáis en la cabeza un poco que este tipo de cosas se pueden calcular y se puede ver hasta qué punto pretendemos modificar el mínimo por descendientes, eliminar algunas deducciones y hacerlas reembolsables o no. Es decir, hay mucho juego que podemos utilizar porque realmente no tenemos políticas familiares, con lo cual podríamos diseñarlas de otra manera. Bueno, voy a ir acabando porque me estoy alargando un poco. Las conclusiones del informe, que podéis leer también, porque es un informe que hemos hecho para la Caixa también recientemente, es que la reforma de 2019 tuvo un impacto pequeño sobre la incidencia y sobre la intensidad, pero es un buen paso, desde luego, en la buena dirección, pero claramente insuficiente. Hay 3 políticas con una eficacia alta de las que hemos probado. Reducen entre un 23 y un 29% la incidencia y la intensidad de la pobreza infantil, que son aumentar la cuantía a 100 euros, que es la PHC multiplicada por 4, y ampliar la cobertura con un umbral de 20.000 euros. Y las 2 universales, claro, que también están simuladas con 100 euros, ¿vale? Todas están simuladas con 100 euros, estas 3. El ratio eficacia-eficiencia, es decir, cuánto de eficaz soy en reducir la pobreza infantil y cuánto me estoy gastando, es más alto, el más alto lo tienen políticas con cuantía alta, con cuantía relativamente alta, y cobertura medio alta, porque si la cobertura es muy baja, pues realmente la eficacia es nula. Entonces, la mejor opción de las que nosotros planteamos en este informe, que puede haber otras, por supuesto, es la cuantía de la PHC multiplicada por 4, que aumentaría la cobertura a 2,5 millones de hogares y costaría, lo que os decía antes, 3.700 millones. El 60% de esta política iría directamente a hogares que hoy, a día de hoy,
en 2018, están por debajo del umbral de la pobreza. Lógicamente, al ser focalizada, pues va muy directamente a esos hogares, ¿no? Las universales consiguen reducir más la incidencia y la intensidad de la pobreza, llegan hasta el 29%, no es un 23%, ¿vale? Pero son más caras, evidentemente, 8.400 y 9.800. Y solo el 25% del gasto iría a hogares que hoy son pobres, lógicamente, porque el 75% va al resto de la distribución de menores, ¿no? Desde nuestro punto de vista, son recomendables si se plantean objetivos como el aumento de la fecundidad y si los gastos de control y administración son altos de la focalizada. O la focalizada no llega, porque muchas veces la focalizada es más difícil que llegue porque necesita mucha más administración. Necesitas presentar papeles, mientras que la residencia de un menor en un hogar es muy fácil de identificar, ¿no? Por la edad, ¿vale? Muy bien, pues las conclusiones, si ya no me alargo más. El riesgo de pobreza infantil ha sido alto desde hace décadas, por lo que hemos visto en España. Tenemos un problema de pobreza infantil desde hace mucho tiempo. La juvenil ha aumentado, específicamente desde 2008, y está a niveles altos, hasta los 29 años. La capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias es baja y el gasto en políticas familiares, sobre todo, es muy bajo en el contexto europeo. 2/3 de los países europeos compensan este coste de la crianza con una prestación universal. La pobreza en España ha sido más bien transitoria y recurrente que de ninguna otra forma, pero parece que se ha cronificado por lo menos hasta 2016, tras la gran recesión. La transmisión intergeneracional no es alta, es medio-baja, pero podría estar aumentando. Como decía, esto todavía, como los datos son de 2019, acaban de salir, no lo tenemos muy claro hacia dónde va, pero parece que hay un cierto aumento. Y el riesgo de exclusión social se duplica si se pasan dificultades económicas específicamente en la infancia y en la adolescencia, ¿no? El debate sobre las mejores herramientas pues está abierto, por supuesto, pero yo me pregunto si hay que elegir o hay que utilizar diferentes herramientas que nos parezcan útiles y que realmente tengan un coste-eficacia que podamos asumir y que sea realmente potente para, sobre todo, reducir la pobreza crónica. Y simplemente tener en cuenta que las universales tienen la ventaja de que están compensando costes de crianza en general y la desventaja de que son claramente mucho más caras que las focalizadas. No sé si me voy a alargar mucho, si retomo. Sí, yo creo que mejor tenemos debate, pero bueno, creo que hemos tenido debate las otras dos, o sea que, y hoy está muy conectado también a lo que hablábamos ayer, así que me callo ya y espero vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos queda con el compromiso de no terminar nunca más tarde de las 9. Tenemos, si quieren ustedes, un rato para comentar algunas de las cosas que nos ha expuesto la profesora Olga Canto esta tarde. Y no, me llama la atención este gusto por los decálogos, ¿no? De conclusiones, ¿eh? Sí. Porque ayer al menos había otro decálogo, ¿eh? No sé, el primer día, no me acuerdo, pero todos los días. Todos los días ha habido 10. Qué gracias. Y nada, a ver qué quieren ustedes plantear, pero realmente tremendo, ¿no? Ese concepto, ese más que concepto, ¿no? Ese hecho, ¿no? De la pobreza heredada, ¿no? Es realmente de una crueldad, ¿no? La idea de la pobreza heredada, ¿no? Bueno, se puede ser pobre, pero siempre que tienes un horizonte de progreso y de superación y de mejora, ¿no? Pero la pobreza heredada, en términos de eso de la cronificación, ¿no? De la transmisión generación a generación, ¿no? Que se nos ha contado, ¿no? Esto es realmente, a mí me parece de una crueldad tremenda, ¿no? Bueno, vale, es que no que no lo supiéramos, pero cuando se nos transmite, digamos, cuando se cuantifica, en definitiva, el fenómeno realmente impacta más, ¿no? Muy bien, vale, si quieren alguno de ustedes sugerir algo o preguntar alguna cuestión, ¿eh?
No se me ha sacado Tanto este de hoy como de los días anteriores. Les he No sé dejado si se ya. ha planteado. Cao. Hola. Lo siento, he ido muy deprisa quizá. No, te voy a preguntar, como has participado además en el último informe para la Caixa y conoces bien el programa Caixa Pro Infancia. Bueno, bien conoces tampoco algo, diría ¿no? yo, pero lo conozco, sí. Que precisamente trata de atacar con lo que comentaba ahora mismo, señalaba José Luis de tu ponencia, esa cronificación, ¿no? Yo antes recapitulaba el dato. Claro, es un programa que empezó en 2007 y que tiene el acento puesto precisamente en la ruptura de esa cronificación, es decir, en sacar al niño de ese ciclo, de esa especie de predestinación demostrada con una evidencia bastante robusta de la pobreza. Fíjate, son en familias, el cálculo, ¿no? Desde 2007 el trabajo se ha hecho con casi 320.000 niños de España, lo que suponen 30 y tantas mil familias, que es mucho, ¿no? Pero que es un porcentaje con algunos claros casos con muchos casos de éxito, claro, individuales al final, ¿no? Y al final tiene mucha importancia, yo de lo que conozco, son mis compañeros que llevan el programa, lo que tiene muchísima importancia es la incidencia aparte de las necesidades más básicas, en la concentración en la educación. O sea, finalmente gran parte de esos esfuerzos han de estar dirigidos, porque tú hablabas por una parte, el ex ante, que es la educación, y lo posterior, que es la redistribución, pero qué importante es, y al final este programa, que está realmente muy rodado y está bastante demostrada su eficacia, al final hace una incidencia enorme, más allá de lo asistencial muy básico, en encarrilar el proceso educativo, ¿no? Sí, claro. Es decir, en mi presentación de hoy me he centrado mucho en la parte más monetaria. Claro. Ayer tratamos un poco más las políticas educativas. No sé si se me oye. Pero evidentemente está muy ligado. La esperanza de mejora en gran medida viene por la mejora educativa. El problema es que, como veíamos ayer, la persistencia de esos niveles de rendimiento por origen social es todavía muy alta. Muy alta, altísima. Y entonces son programas muy, muy útiles, pero es verdad que al final, pues por números, ¿no? Simplemente la prestación por hijo a cargo, que ya tiene un nivel de renta bastante bajo, está llegando a 1.400.000 hogares, ¿no? Tenemos un montón de... niños. Tenemos un montón de niños en esa situación. 300.000 son muchos, pero es que con prestación por hijo a cargo hay 1.400.000, ¿no? O sea, somos 46 millones. Es uno de cada españoles, 4 ¿no? niños en riesgo. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que, evidentemente, que el peso de políticas como esta que lo que hacen estas políticas es relevante, claro que sí. El problema es que la dimensión del problema es muy grande. Muy grande, sí. Y cuando la dimensión del problema es muy grande, tiene que haber políticas que también sean suficientemente grandes y que cubran aquellas partes de las que no deberían ocuparse las familias que están en esta situación, ¿no? Que se deberían ocupar seguramente de tener mucho más tiempo para poder impulsar a sus hijos en la parte educativa, ¿no? Seguramente, o por lo menos los estudios que analizan psicológicamente el impacto de tener una situación muy difícil en términos económicos, es que eso no permite a la familia abordar otros problemas relacionados, por ejemplo, con la educación o con el resto de cosas que planificaría si no tuviera que intentar conseguir lo mínimo para subsistir en las 24 horas del día, ¿no? O mejor dicho, en las 24 menos las 8 de sueño, ¿no? En ese tiempo, lo que sucede en países muy pobres es que la población no tiene tiempo para poder reflexionar sobre qué hacer, porque hoy tiene que comer, ¿no? Entonces, si tenemos dificultades básicas sin cubrir, esos apoyos son muy útiles para alguna parte de esa población, pero tenemos otros no sé cuántos que no lo van a estar recibiendo por número, simplemente. Por número, sí, por alcance. Por alcance, lógicamente. Y entonces estamos condenando, digamos, a una parte de esos niños a no tener esas posibilidades que podrían tener de otra forma, ¿no? Y sobre todo, es verdad que yo creo que el impacto de la segregación escolar
puede ser importante, porque cuanto más segregados estén los de origen bajo o social bajo, más esas dinámicas de interacción entre clases sociales no se van a producir. Entonces, porque no es lo mismo tener un amigo que tiene un nivel, un origen social medio o incluso alto cerca, que no tenerlo. Claro. De estar en un gueto, digamos, ¿no? Porque, de hecho, una de las cosas que se hablaba en la Comunidad de Madrid es precisamente que hay algunos ya colegios, no muchos, pero algunos, donde hay prácticamente guetos. Y eso, evidentemente, es una dinámica perversa. Y claro, ya luego romper ahí es mucho más difícil, ¿no? Claro. Por favor, utilice el micrófono para que... Ah, ¿usted sabía? No, aquí, por favor. Gracias por su exposición. Con lo último que ha apuntado de Madrid, efectivamente se producen realmente esos problemas en los colegios públicos por una razón, porque indiscutiblemente la mayoría del alumnado va siendo de alguna manera inmigrantes y hay un problema de participación porque, digamos, mientras al profesorado durante tiempo se le ha mantenido, digamos, en un nivel determinado de alumnado de características similares, de repente se han encontrado con un grupo de alumnos muy numeroso, inclusive superior, digamos, a los propios del país, donde no tiene realmente capacidad, digamos, ni posibilidad ni ayuda de ningún tipo. Eso crea una situación de compromiso. Y lo segundo que me gustaría apuntarle es, usted lo decía creo que el primer día o ayer mismo, indiscutiblemente necesitamos mayor cantidad de ingresos y apuntaba que a lo mejor lo que teníamos que extender es la cantidad de ciudadanos que tendríamos que aportar más fondos. Hay países donde realmente lo consigue a través de algo que nosotros nos negamos, que es el IVA. El IVA en ciertos países nórdicos, todo el mundo paga por cualquier, digamos, producto el IVA correspondiente y luego hay una distribución. Y yo creo que tiene una lógica. Si yo compro una cosa que tiene un valor determinado y pago el IVA que corresponde y otro señor que tiene más posibilidades paga el IVA correspondiente, no cabe duda de que los ingresos, tanto de ese señor que es muy pudiente y los míos, tienen una base que luego puedo realmente hacer todo ese tipo de políticas. Disculpe. No, es muy interesante lo que plantea. Al revés, respecto del gueto no puedo estar más de acuerdo. Creo que estamos entrando en esa dinámica con muy pocos apoyos para el profesorado, con inmigración que seguramente necesita mucho más apoyo de integración y apoyo escolar, por supuesto. Y ahí muchas veces tenemos un problema incluso pues, que tampoco utilizamos apoyos externos como muchos otros países que ayudan a los menores incluso a hacer los propios deberes en el colegio, es decir, tienen unas actividades adicionales que en los colegios españoles no existen prácticamente, ¿no? Y creo que eso es un problema que tenemos que abordar ya. En cuanto, me gusta mucho que haya hecho la segunda, pregunta o haya, digamos, indicado qué tipos de impuestos podemos utilizar para incrementar los ingresos. Cuando hablaba yo ayer de la base del IRPF, tenía en cuenta del IRPF o la mejora de los impuestos también sobre la riqueza, que estarían más centrados en una progresividad, ¿no? Porque lo que quiero decir con dimensión esencialmente es cuánto pagas respecto de tu renta bruta. Nuestro nivel de pago respecto a renta bruta es bajo, es básicamente bajo. Tenemos bastantes puntos por debajo del nivel del tipo efectivo medio que tienen otros países europeos. Y eso es lo que tenemos también que tratar de ver, porque esencialmente tiene que ver con una cantidad de deducciones, específicamente hay varios partidos que lo han manifestado, que no tienen el sentido que deberían tener, y eso, a pesar de nuestra tarifa no es muy distinta. Tarifa quiere decir los porcentajes por tramos del impuesto, ¿no? Eso no se diferencia mucho, pero cuando luego tienes unas determinadas deducciones, el pago final acaba siendo más bajo, ¿no? Yo, desde luego, no estoy nada en contra de utilizar impuestos indirectos para financiar estas políticas. Yo no estoy en contra, ni mucho menos. Es más, creo, ahora
me están grabando aquí y es seguramente políticamente incorrecto decir en esta situación económica que tenemos, donde es muy complicado subir los impuestos, incluso los indirectos, pero en una situación más estable en términos de estabilidad económica y crecimiento económico, yo desde luego creo que hay partes del impuesto sobre el valor añadido que se podrían modificar. Es más, creo que hay tipos de bienes que utilizan sobre todo el 50% más rico, que no los están consumiendo el 50% más pobre y que están a tipos o reducidos o sobre todo al tipo intermedio, al 10%. Y creo que serían unos ingresos facilísimos de conseguir para políticas muy relevantes. Y por lo tanto no estoy en contra, más bien muy a favor. Evidentemente, ¿tendrían costes de empleo? Pues es posible, porque dependiendo qué sectores tocases, pues es posible que tuvieran costes de empleo. La pregunta es qué país queremos. ¿Queremos un país donde aumente la cronificación de la pobreza y tengamos dificultades educativas, etcétera? Y a medio plazo tratar de buscar esos empleos donde haya, capacidades productivas adecuadas, ¿no? Es decir, donde podamos realmente tener productividad, pues habrá que elegir también, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pero desde luego creo que ahí hay una fuente de ingresos importante, porque es un impuesto muy relevante y que lo podemos hacer menos regresivo, utilizando esos tipos, sobre todo con consumos del 50% más rico. Porque ya digo que hay, desde mi punto de vista, hay bastante margen. Además de los impuestos verdes, y que también seguramente pueden tenerla, pero específicamente el IVA creo que sí. Y en eso estoy muy de acuerdo con usted. Muy bien, bueno, si no tienen ninguna otra cuestión que plantear y estamos ya cerca al borde de las 9, muchas gracias de nuevo a todos ustedes por su asistencia y muchísimas gracias a la profesora Olga Cantó, ¿no?, por estas 3 estupendas clases sobre un tema que desde el punto de vista, lo hemos dicho también estos días de atrás, ¿no?, desde el punto de vista de cohesión social y de dignidad, además, primero de dignidad humana, ¿no?, pero después de lo que dice realmente de una sociedad, ¿no?, y de su capacidad, de su vertebración, etcétera, es absolutamente fundamental, ¿no? Muchas gracias. La próxima convocatoria la tienen ustedes en la página web de CaixaForum. Esto será ya dentro de 15 días precisamente, lunes, martes, miércoles, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, y nos pasamos de un tema ciertamente relevante como el que hemos hablado estos días a otro que, y además el otro que mira además con una dimensión de futuro extraordinario, que es el cambio climático, ¿no?, que nos viene uno de los mejores expertos que tenemos los economistas españoles de la Universidad de Vigo, donde ha estado precisamente también varios años Olga Cantó y conoce bien al ponente, a Xavier Lavandeira, ¿no?, que es una autoridad en el tema. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí. Me podéis volver a ver en los vídeos, seguramente quedaré fatal, pero bueno. Y nada, muchas gracias por venir, que varios habéis venido los 3 días y eso gusta mucho. Así que muchas gracias. Gracias.